Antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahorita pues les vamos a presentar a los miembros de la Asociación de Asistentes de Dirección de México, que recién formada, y les agradecemos mucho por estar. Y pues bueno, pues vamos a arrancar primeramente con la vicepresidenta. Les voy a leer una breve semblanza de ella. Dice, estudié comunicación, Vivian Brown, perdón, primero su nombre. Estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana después de un año en el New York Film Academy de Nueva York bajo el programa de Filmmaking. En 2007 hice un diplomado en UCLA y tuve la oportunidad de trabajar en 3 películas en el departamento de cámara. Al regresar a México trabajé en comerciales, hice Nosotros los Nobles en el 2012 y me he mantenido en el mundo de las series y películas en su mayoría. Bueno, pues adelante, Vivian, bienvenida para que nos platiques pues de esta importantísima área que es en una producción y pues adelante, bienvenida. Pues buenos días a todos, mucho gusto. Aquí básicamente estamos muy agradecidos con la invitación de Alexa y nos parece muy importante este networking, como ella lo llama, ¿no? Porque muchas veces nos toca ir a filmar fuera de la Ciudad de México y es reconfortante saber que hay estas oficinas de apoyo a la industria, que muchas veces no las conocemos. En esta invitación, nosotros creemos que hay 4 puntos importantes que quisiéramos platicarles, que es qué hace un asistente de dirección, cómo y por qué surge la sociedad de asistentes de dirección, quiénes somos como sociedad, nuestra filosofía, nuestros objetivos, y la importancia de hacer esto nacional y de invitar a asistentes de dirección. Me gustaría invitar a Telma, que nos explique un poquito más. Telma es nuestra vocal, que nos explique un poco más sobre los asistentes de dirección. Si les parece bien, voy a leer precisamente pues la semblanza de Telma. Permítanme un momento, por favor. Telma Silva, soy asistente de dirección y planeadora. Comencé hace 15 años en la industria fílmica como Second AD, en lo que me he especializado. En este tiempo he trabajado en más de 20 películas, 15 series y más de 50 comerciales nacionales e internacionales, algunos de cada rubro como First AD o planeación. Aprendí de mis maestros que el asistente de dirección debe tener la capacidad de ser y hacer cualquier puesto del oficio, por lo que no me encasillo ni me limito a trabajar en ninguna de las 3. He dado cursos de Movie Magic en el pasado, así como asesorías de asistencia de dirección a talleres interdisciplinarios en el CCC. Adelante, Telma. Bienvenida. Gracias, Alexa. Pues buenos días a todos. La verdad es que estamos súper emocionados, quiero decirles, estamos muy emocionados de estar aquí. Un poco lo que le decía hace un momento a Alexa, de ser presentados ante sociedad. Al final para nosotros ha sido un esfuerzo y más adelante les van a contar el viaje que hemos estado viviendo básicamente todo este año pues para juntarnos y para ser un grupo, porque hasta el momento y me parece que todos los que trabajan en la industria lo sabrán, estamos acostumbrados a trabajar básicamente, o sea, somos como muy independientes. Vas uno por uno al ser freelance, te buscan de un empleo, vas conociendo básicamente a toda la industria, hablando de que cada proyecto formas nuevas familias, lo cual es de hecho maravilloso porque llega un punto en donde conoces una cantidad de maneras de trabajar y de diferentes lugares y de diferentes tendencias de trabajo que al final a lo largo de los años nos vuelven pues profesionales bastante completos. Y ahí es en donde justamente nosotros tratamos
o esa es una como de los impulsos de juntarnos, de que no nada más nuestro conocimiento sea, o sea, que se vuelva algo más estándar, que se vuelva algo que se pueda compartir y que no nada más vaya, o sea, que no sea el yo aprendí de los mejores y aquí se queda mi conocimiento. Justamente tiene que ver con compartir y por eso se vuelve tan importante para nosotros estar justamente en un lugar como este, con tantos rubros distintos en donde muchos trabajan en la industria y muchos probablemente no tan directamente. Y ahí es en donde yo quisiera entrar a explicarles qué es lo que hace un asistente de dirección, porque al final la cara de nosotros ante o sea, ante el mundo normalmente no es tan visible. O sea, al final terminan conociendo al productor, al director, ¿no? A veces al fotógrafo, y nosotros normalmente quedamos tras bambalinas, lo cual es bastante cómodo, pero al final llevamos una parte importantísima de cada producción. Para empezar, los asistentes de dirección estamos básicamente en todos los proyectos. Bueno, excepto probablemente algún documental de 3 personas que esos tratan de ser director, fotógrafo y productor. Pero la realidad es de que todos los proyectos requieren un asistente de dirección. Los asistentes de dirección, a grandes rasgos, y ahora profundizo, nos dedicamos a planear, a organizar, a llevar, a marcar la ruta de cómo se tiene que llevar el día a día de una producción para poder llegar a término. Eso es en grandes rasgos. Básicamente, nuestros pilares de trabajo van hacia la seguridad en el set y hacia la seguridad de todos nosotros en el día a día. La organización del proyecto, que va desde la planeación, desde el mero inicio, digamos. En un inicio, el productor es el que ve cómo es que va a ser el proyecto, pero a partir de que empieza activamente el proceso de preproducción, probablemente, de hecho, desde el momento del desarrollo para poder presupuestar, necesitas un asistente de dirección básicamente para poder hacer un desglose de necesidades de lo que tiene, o sea, de qué se trata tu película o tu comercial o tu serie, cualquier en realidad proyecto audiovisual. Necesitas un desglose de necesidades y a partir de ahí necesitas poderlo poner o acomodar el día a día, no solamente de rodaje, sino también de preproducción, de cuáles son los pasos a seguir para poder llegar a término de esta producción. Entonces ahí vamos en organización, que es muy amplio. O sea, no nada más es justamente decir, hoy vamos a hacer tal o cual escena, sino va desde mucho atrás, en donde tienes que entender o tienes que poder discernir qué es lo que necesitas para poder llegar a tu día de rodaje, hablando de juntas, de scoutings, ¿no? O sea, de búsqueda de locaciones, de búsqueda de talento, de qué necesidades de cada departamento de arte, de utilería, de vestuario. O sea, al final terminamos siendo un poco la voz del director y el traductor del productor, hablando de qué es lo que realmente podemos hacer o de qué realmente nos alcanza para poder, ¿no? Hablando presupuestalmente, para poder filmar lo que queremos hacer. O sea, terminamos siendo un mediador y un traductor de todas las cabezas de departamentos para poder un día llegar a filmarlo. Y nuestro tercer pilar más importante, ¿no? De seguridad, organización, es básicamente la calidad. O sea, no se trata nada más de filmar por filmar. Todos los que nos dedicamos a esto somos unos apasionados ¿no? De los proyectos audiovisuales, de las películas. O hay quienes tenemos favoritos, tenemos como nuestro medio favorito en el que nos queremos especializar, pero algo que sí nos distingue básicamente de cualquier empleo en el mundo, lo cual es maravilloso, es que somos unos apasionados de lo que hacemos. O sea, eso es la única razón por la que nosotros podemos dedicarle mucho más de 24/7
y digo mucho más porque de repente, ¿no? Tenemos como las mamás que tienen un sexto sentido y un como botoncito activado porque si el niño a 3 recámaras lo pueden escuchar moverse o llorar. Un poco nos pasa lo mismo con el teléfono y con las necesidades del día a día del proyecto. Estamos todo el tiempo como atentos y pendientes de lo que cualquier departamento necesite para que el día a día se pueda realizar. Al final se vuelve o sea, sí, se vuelve un oficio muy completo, se vuelve un oficio muy en el centro del huracán de cada producción, porque al final tienes contacto y tienes que un poco traducir la comunicación de todas las cabezas de departamento, ¿no? Entonces, bueno, hablando de, digamos, esto es lo que nos dedicamos, a planear, a escuchar y a poder traducir hacia todos, que todos tengamos la misma comunicación e información respecto a lo que se necesita para el día a día. Creo que lo más importante, y eso es algo que vamos aprendiendo justamente día a día, es que generamos como un sistema de comunicación. Todos los proyectos son absolutamente diferentes y eso es algo que nos cuesta mucho comprender cuando vamos comenzando, que queremos como hacer una fórmula matemática para que pueda, ¿no? Para poder o sea, hacer cada uno de los proyectos y eso básicamente es imposible. Evidentemente hay pasos a seguir y hay cosas que tienen que suceder en cada proyecto, como una entrega de papelería regular, como ciertas juntas que tienen que pasar, ¿no? Ya sabemos que tenemos primero que tener un guión, que es como nuestra plastilina para saber qué es lo que necesita el proyecto, tener lecturas, tener juntas. Sin embargo, cada proyecto es absolutamente distinto del otro. O sea, el decir que va a llegar un momento en el que no va a implicar un reto es una mentira y creo que justamente esa es la adrenalina que genera que cada proyecto nos parezca igual o más de emocionante que el otro. O sea, el saber que cada uno va a implicar un reto distinto que a lo mejor va ¿no? De que hay uno que tiene muchísimas locaciones dificilísimas porque está escrito con una laguna y una casa y que no existe en la vida real y ahí es en donde entra la magia del cine, en donde podemos echar mano no solamente de lo que los recursos naturales del país nos dan, sino también de equipos hiperprofesionales que pueden hacer construcciones, que pueden hacer o que podemos por medio del lenguaje cinematográfico poder unir un lugar que está en Tijuana y en Guadalajara por medio de cómo vamos a filmar. Todo esto al final hace que no solo cada uno sea distinto, sino que el país nos preste o sea, para nosotros, básicamente nuestros gerentes de locaciones hablando de conocer al país y de podernos llevar a donde podemos realmente contar nuestra historia se vuelve importantísimo. O sea, justamente el hablar de no tener que justo todo hacerlo en un foro como lo hacían ¿no? En los años 50 nuestros maestros de fílmicos, que todo lo hacían en un backlot en los estudios Churubusco. Hoy el día la realidad es que se vuelve muy fácil irnos a cualquier lugar de la República Mexicana y poder contar lo que realmente queremos contar en los lugares que tienen que ser. Entonces, bueno, ya me perdí un poquito. Hablando de sistema de comunicación, nosotros generamos la comunicación, cada proyecto es distinto y entonces cada proyecto requiere como un lenguaje distinto, que es muy, muy, muy difícil de replicar y que de ahí nos vamos a llevar amigos, pero es muy difícil de replicar el cómo tenemos que llevar los pasos del día a día de la filmación. Justo a este punto en el que esto es una industria viejísima. Sin embargo, por alguna razón, a diferencia del resto del mundo, no hemos logrado tener como esta unión que existe en Estados Unidos, en donde todos los profesionales del cine están ahí metidos y tienen como los mismos reglamentos. A este punto, tampoco es que pretendamos realmente hacer eso, pero justo sí necesitamos o sí nos parece que el ser un grupo en bloque,
el poder comunicarnos con el mismo lenguaje, con el resto, lo que decía Alexa, el descentralizarnos y el tener el mismo conocimiento en cualquier lugar de la República Mexicana y que justo, que no sea que para cualquier lugar en Guadalajara o en no sé dónde tengas que traerte un asistente de dirección de México, o sea, de la Ciudad de México, sino que puedas tener una red de profesionales con la misma capacitación en cualquier lugar, se vuelve básicamente, pues creo que ya estamos en ese lugar, creo que ya estamos en ese momento y creo que si para algo nos ha servido el tener tiempo los últimos meses es para podernos unir. Entre las... ¿Perdón? Bueno, perdón, creí que alguien estaba hablando. Básicamente entre las funciones, para ponerlo muy puntual, entre las funciones que tenemos los asistentes de dirección del día a día, para que se quede justo un poco más claro, es hacer los desgloses de los planes, de los guiones, que esto básicamente quiere decir que si una escena está escrito con Juana y José en una casa, en una cocina, tomando un desayuno, nosotros tenemos, o sea, nuestra primera responsabilidad es poner en un papel cada uno de los elementos que se necesitan para llevar a cabo esta escena. Ya que tenemos todo esto en un documento, lo siguiente es hacer un plan de rodaje, que esto es acomodar el día a día con cada una de las escenas para saber hacia futuro qué es lo que tenemos que hacer. Porque claramente, como ustedes bien saben, en cuanto tenemos o sea, la primera cosa que nos piden es cuál es su plan de rodaje y cuándo quieren venir a filmar a esta locación o cuándo vas a necesitar a tal actor. Entonces, digamos que una de nuestras primeras y principales funciones es hacer el desglose, hacer el plan de rodaje del día a día, muchas veces sí también hacer el plan de preproducción que junta a dónde vamos a ir cada uno de los días. Y esto básicamente es, o sea, de ahí se desprenden muchísimas cosas. Tenemos que hacer revisión de locaciones, junto evidentemente con el director, ir presencialmente a cada uno de los lugares para saber qué es lo que se necesita, si tiene alguna restricción. De ahí tenemos que revisar cosas tan aleatorias, probablemente parecen como reportes meteorológicos, saber qué día es más apto para filmar un interior o un exterior, o si tenemos que hacer una combinación. Básicamente llevamos agenda agenda de trabajo de actores y de locaciones para saber qué día podemos entrar a filmar cada cosa. Y bueno, y de ahí, básicamente, digamos, estamos divididos en diferentes puestos y rangos dentro de los asistentes de dirección. No es que la misma persona haga todo. Sin embargo, digamos, dentro de nuestro departamento de asistentes de dirección, son de las actividades que más o menos tenemos que dividir. Evidentemente, y esa es de las cosas por las que más nos recuerdan todos, corremos el set, que esto quiere decir que básicamente al día a día te pones al lado de cámara y director y tú pides el minuto a minuto de lo que sucede en el set. Somos como controladores aéreos que estás básicamente al lado de la cámara diciendo en qué momento sucede cada cosa, en qué momento tienen que salir todos, entrar arte, entrar decoración, entrar el fotógrafo a iluminar, en qué momento salen y entra el director con sus actores a hacer un bloqueo de escena, a hacer un ensayo, o los stunts cuando tienen que entrar a hacer justo un marcaje, un bloqueo de escena de acción. O sea, estamos en este ojo de huracán diciendo en qué momento entra cada persona, cada departamento y básicamente tenemos que tener esta sensibilidad para saber en qué momento está lista la escena para filmarse, poner orden, básicamente guardar silencio, sacar a las personas que no necesitan estar ahí al lado, y dar el momento a momento de pedir cámara, pedir sonido, hasta que llega el maravilloso momento de corte, que es cuando en teoría empezamos a tener una escena y nuestra película empieza a ser filmada, ¿no? O sea, termina siendo una de los momentos más emocionantes para todo asistente de dirección, porque cuando escuchas el corte,
y la escena queda, sabes que las cosas sucedieron como tenían que suceder. ¿No? Porque estás logrando empezar a tener una película. Entonces, básicamente, y a partir de ahí, digamos, dentro de nuestro departamento hay alguien que genera información para reportes de producción, porque siempre se necesita un poco tener el recuerdo de qué es lo que fue sucediendo, evidentemente para cosas presupuestales. Hay alguien, ¿no? El segundo de dirección normalmente se encarga de estar en la parte de atrás de cámaras o Basecamp, ¿no? Viendo que lleguen las personas que tienen que llegar, un poco de avanzada. Normalmente el primer asistente siempre está en el presente, ¿no? En el presente corriendo set y viendo que se filme lo que se tenga que filmar. El segundo asistente está en el futuro, en el detrás de cámaras, viendo que las cosas tengan que llegar, estén presentes, ¿no? Hasta el momento en el que te pidan a todas las coches, actores, animales, utilería, todo lo que se requiere en el set. En ese momento haces un cambio de estafeta, se lo traspasas al primer asistente de dirección y ocurre la magia. Y de ahí en fuera ya existe, y que eso sí es una de formación muy reciente, el planeador en México. La realidad es que tenemos muy poco tiempo, aproximadamente yo calculo unos 4, 5, 6 años por mucho, en donde realmente la figura del planeador o del planner se vuelve relevante y se vuelve muy necesaria en proyectos tipo series de televisión. Incluso, bueno, antes en televisión, digamos, funcionaba esta persona como había un floor manager y un asistente de dirección o un planeador. Eso era un poquito más común en un tema de series o de telenovelas. La realidad es que para películas o para series es como de integración muy, muy reciente, pero cada vez cobra más importancia, hablando ¿no? De que hay proyectos que están a 2 unidades, a 3 unidades, o ahora mismo con el tema de COVID, se vuelve súper importante porque la realidad, y cada vez menos afortunadamente, pero llegó un punto en donde todos los días perdías, ¿no? Desgraciadamente, la presencia de un actor o de un extra o de una locación, porque resulta que alguien resultó contagiado y tienes que cambiar por completo tu plan de trabajo de un día a otro. Entonces ahí empieza a cobrar muchísima importancia justo el planeador, pero básicamente cubre las funciones del asistente de dirección, hablando de planeación, ¿no? Como en el backstage, en las trincheras de backstage, solamente moviendo documentos, y para ejecutar el asistente de dirección hemos necesitado hacer como equipos un poco más grandes o más especializados en cada una de las cosas, justamente para podernos adaptar al día a día de las producciones. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, porque podría seguirme aquí un buen ratito más, esos son los asistentes de dirección, esas somos ¿no? Somos estas personas que probablemente no salimos en la primera línea de créditos, pero estamos en el mero ojo del huracán. Les aseguro que se vuelve muy emocionante. Básicamente. Creo que sigue Vivian. Bueno, y sí. Un punto que tocó Telma, que fue creo que la pieza angular para que nosotros nos empezamos a juntar, es los asistentes de dirección siempre hemos trabajado, y creo que hace un rato platicando nosotros tres lo dijo Pablo muy bien. Los asistentes de dirección somos los asistentes porque somos nosotros y tenemos a una persona más en nuestro equipo, que es nuestro segundo, que es nuestra mano derecha. Pero fuera de esa segunda persona, de esa pareja de asistentes de dirección, difícilmente nos conocemos, difícilmente sabemos quién es el otro asistente de dirección. Has escuchado de él porque hay asistentes de dirección con mucha trayectoria, pero en realidad no había un conocimiento más allá de conocer 3, 4 asistentes de dirección. Pero también nos toca trabajar con un montón de gente, con un montón de directores, con un montón de productores. Y creo que la pregunta de todos siempre fue, pero ¿por qué nosotros no podemos tener un sindicato, un union, algo que nos proteja, que nos dé beneficios, que nos dé horas extras, que algo? O sea, ¿por qué no podemos juntarnos como gremio para tener beneficios
tan sencillos como un seguro médico o incluso un networking, punto. Nada más que eso, es decir, oigan, ¿saben qué? Pues me pasó esto en tal lugar. Entonces empieza a ver, antes de esta pandemia incluso, empiezan a ver estos cuestionamientos y a decir, bueno, pues si yo soy amiga de 2 asistentes y esta amiga mía es amiga de 2, ¿por qué no empezamos a juntarnos y a platicar de experiencias? E incluso a veces que te hablan para un proyecto y no puedes porque ya estás comprometido y te dicen, oye, ¿qué otro asistente me recomiendas? Pues no te puedo recomendar a mi segundo porque está conmigo y solo conozco a uno más o 2 más. Entonces, me tocó estar en ese momento, estaba platicando con una asistente de dirección, justamente estaba yo en planeación, entonces estaba yo en un scouting y me tocaba estar con otros 2 asistentes de dirección y platicando de esto, de que no puede ser, por qué no hay sindicatos y por qué esto y por qué el otro. Oye, bueno, perdón, antes de esto existe un chat de WhatsApp, que es una maravilla, de los continuistas. Los continuistas se armaron un chat justo para decir, oye, me acaban de hablar de la productora tal y para un proyecto tal y pagan 3 pesos. Nadie diga que sí. Y efectivamente, todos los productores que le hablaban a los continuistas, hola, oye, soy tal y fíjate que no, ya me hablaron y yo cobro 10 pesos, si quieres. Entonces, entre todas estas cosas y precedentes en esta camioneta de scouting, es que sí, de verdad deberíamos tener un chat como los continuistas. Sí, estaría súper bien, porque entonces no nos chamaquean los productores y nos protegemos, y, ¿no? Como esta idea muy idealista de decir, oye, pero pues si los continuistas pueden y lo logran, porque al final, cuando terminan de hablarle a 15 continuistas que no pueden porque tu presupuesto es bajo, termina por ceder y pagan un precio justo, dijimos, bueno, hagamos lo mismo. Y así fue como primero se creó un chat de asistentes de dirección. Entonces, se crea este chat, ¿no? Y entonces yo meto a 5 y 5 meten a 5 y así, ¿no? Era un chat de, híjole, no sé, como 200 personas, 150 personas. Y la idea era, oigan chicos, pues aquí está. Y la idea del chat era un poco como compartir y pelotear trabajos o malas prácticas o incluso consejos. Oigan compañeros, fíjense que estoy aquí en la sierra de no sé dónde y me pasó esto, ¿cómo lo resolverían? O alguien conoce a no sé quién. Y entonces se volvía este chat un poco de pasarnos trabajos, pasarnos tips y de alguna manera empezarnos a conocer como asistentes de dirección y empecé a tener este vínculo entre todos. Entonces existe este chat y ahí pasaba, oigan, me hablaron de tal, yo no puedo tomar esta película, pero ¿de quién le interesa? Ah, pues a mí, pues escríbele a tal, manda tu currículum, manda tu tal. Entonces empieza un poco, es decir, no seamos celosos con el trabajo, porque si a mí me hablan para una película, pero yo no puedo, ¿de qué sirve que me quede yo con esa información? O sea, no la voy a tomar yo y no se la estoy quitando a nadie que yo conozca, al contrario, ojalá y alguien la tome y ojalá haya chamba, digo, hay chamba para todos. Entonces, empieza como esta cosa de camaradería, de compañerismo, de decir, si yo no puedo, puede el de enfrente y qué padre. Y de pronto también nuestros segundos se van a otros proyectos porque nosotros no generamos la suficiente chamba para que ellos se queden con nosotros. Cada quien tiene que buscar el pan de cada día. Entonces, algún otro asistente le habló a mi segundo, pero luego a mí me cayó otro proyecto y ya me quedé sin segundo. Pues ahí en el chat, oigan, me salió esto y busco un segundo asistente de dirección. Ah, pues yo, y de él yo, preguntas, oigan, ¿quién conoce a Telma? Ah, yo, ¿no? Ah, ¿y qué opinas de Telma? Entonces también se vuelven referencias de gente que conoce a gente y que dicen, sí, es muy buena, no es tan buena, es buena en comerciales, es buena en acción. Y entonces también así nos vamos dibujando como asistentes de dirección, nos vamos conociendo. Porque como bien dijo Telma, hay unos que son buenísimos para comerciales, hay unos que son buenísimos para películas, hay unos que son buenísimos para series y así. Entonces empieza a haber esta comunicación de quiénes somos, qué hacemos y que al final nos hemos escuchado, ¿no? Por ejemplo, es una historia curiosa. Yo a Jaso lo he escuchado desde toda la vida. Físicamente, hasta hace un año, nunca había hablado con Jaso, pero era alguien que, vamos, Jaso es súper conocido en el medio, pero nunca tuve la oportunidad ni de trabajar con él, ni de toparme con él en la vida. Entonces, bueno, existe este chat y viene la pandemia donde las personas más ocupadas que conozco y más inquietas están encerradas en su casa.
Y entonces empiezan todos los asistentes de dirección así como de, bueno, y entonces, sí, ¿y ahora qué hacemos? Y si bien le comentaba Alexa ayer, creo que la pandemia vino a darnos perspectiva de muchas cosas y vino a pegarnos en muchas cosas, porque siendo freelance, pues tienes ahorros para una cuarentena, no para un año, no para 6 meses, ¿no? Entonces, no, pero nos dio el principio de la cuarentena, nos dio esta oportunidad de parar, reflexionar y decir, bueno, somos un chat. ¿Qué más podemos hacer? Porque ser un chat no es nada, es un grupo de cuates, un grupo de gente que habla y dice y tal, pero no va más allá de eso. Entonces empezamos a hablar y empezamos a trabajar y se empiezan a hacer pequeños grupos. Justo cuando se empieza a hacer, cuando empezamos a entender qué es el COVID, cómo sí se puede trabajar con él, pero se necesitan ciertos protocolos, se crea una mesa o un comité. Oigan, chicos, necesitamos empezar a ver qué se está haciendo en el mundo, porque vamos, no podemos parar, esto no nos puede parar. Entonces se crea la mesa de trabajo COVID, que como bien saben, pues empiezan a leer protocolos del mundo y qué funciona, y aquí hicieron esto, aquí hicieron lo otro, no sé qué. Ellos empiezan a trabajar por esa parte. Por otra parte, empezamos a hablar, porque este fenómeno de empezarse a juntar por departamentos sucede también, no solo con asistentes de dirección, sucede con locaciones, sucede con arte, con vestuario, con alimentación, con cámaras. O sea, cada departamento, curiosamente, se empieza a juntar y a hablar y a decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Y cómo salimos de esta? ¿Y qué hacemos con esta información? Los únicos que ya estaban legalmente conformados era el gremio de locaciones. Entonces, y obviamente, pues siempre buscas a las instituciones que ya existen, como fue Canacín en su momento, ANFI, la verdad es que fueron las dos organizaciones que nos arroparon a las demás chiquitas, ¿no? Para decir, oigan, a ver por dónde nos movemos. Entonces empiezan a haber varios Zooms, ¿no? Porque era la moda de hace un año, hacer Zooms y platicar. Y entonces otra vez nos damos cuenta que hay un grupo de vestuaristas, un grupo de arte, y entonces es, ok, podemos empezarnos a mover todos en grupo. Y así creo que es como nace el protocolo de seguridad audiovisual. Un poco los entes de dirección dijeron, bueno, en lo que a mí me corresponde, yo veo esto importante. Y entonces maquillaje dijo, sí, claro, pero para protocolos de campers y maquillaje y tocar, ¿no? Porque al final estamos en esta época de no tocar nada. Cuando maquillaje tiene que tocar a la gente y estar en una cercanía, pues necesitamos hacer esto. Y vestuario decía, bueno, pues necesito quitar y poner cosas. Entonces, así como se empezó un protocolo general, tomando ideas de lo que se había hecho en el mundo, cada departamento empieza a hacer sus particularidades y las necesidades que ellos crean importantes. Entonces se crea este ámbito intergremial de estos grupos. Al final eran grupos de gente especializada en su rama, pero al final no había un sustento. Partiendo de ahí, pues todos empezamos a hablar de jornadas de trabajo, de honorarios, oye, ¿tú qué opinas de esto y tal? Y al final siempre hay esta sensación de, pues todos necesitamos la chamba y a mí me encantaría cobrar más extras, a mí me encantaría cobrar más, me encantaría tener esto, tener lo otro, pero al final del día, si vienen a intentar lo cual proyecto, pues no lo voy a dejar, ¿no? Porque cada quien tiene una situación particular que no nos permite rechazar trabajos. Y justo, bueno, y si nos juntamos todos, ¿no? Si no somos solo los entes de dirección siendo negligentes o siendo intransigentes, más bien, es si todos nos unimos a este barco de las jornadas de trabajo, tantas horas, o no puede pasar esto, empezamos todos como trabajadores del medio a empujar sobre lo mismo, pues podemos crear una industria más sana. Entonces, al final cada quien tiene una visión diferente de lo que debe ser. Entonces, hacer que todos los de la industria nos convirtiéramos en un todo, en un union,
cuando nunca en la vida habíamos pensado siquiera juntarnos con el de al lado, se volvió una labor titánica. Entonces nosotros como dirección creímos importante fortalecernos nosotros. Entonces regresamos y dijimos, bueno, a ver, nosotros, que somos ahorita un chat de 150 personas, vamos a formarnos. Hicimos todo una investigación de si éramos sociedad, si éramos una si éramos sindicato, si éramos qué. Y obviamente, pues la única figura legal que tiene un músculo legal y que nos podía empujar a hacer algo era ser un sindicato. Pero conformarnos como un sindicato, híjole, es otro monstruo, ¿no? Y implica una logística y una infraestructura mucho más complicada de lo que en este momento podemos ser, ¿no? Cuando no nos hemos juntado, ser algo tan complejo como un sindicato iba a ser mucho más difícil. Entonces, decidimos ser una sociedad civil y entonces fue un proceso padrísimo porque asistentes de dirección que no sabemos muy poco de leyes y sabemos muy poco de finanzas y sabemos muy poco de impuestos, pues como apasionados como somos, pues nos pusimos a investigar y hablar a un abogado y a un contador y al otro y a y al tío y al primo y al todo el mundo y logramos tener una acta constitutiva y que 115 personas pagaran para que nos pudiéramos conformar. Y entonces el gran, creo que también nuestro notario lo va a contar como una historia muy chistosa, pero 115 personas fueron a firmar con el notario que esta sociedad existe. Y entonces, en plena pandemia, cuando no podemos salir y no podemos ser tantos, el notario puso una mesita ahí en su lobby y ahí iban 115 personas a firmar, lo cual creo que fue, bueno, no fueron 115, fueron 70, ¿cierto? 74 o algo así, sí. 74 personas fueron a firmar. Exacto, sí. Que no, normalmente en las sociedades firman 5. Son 5 personas que manejan y que firman y que dicen y que hacen. Y aquí son 75 personas que están, o sea, que están en actas y que pusieron dinero para que esto funcionara. Y entonces empezamos a estructurarnos y tener, bueno, ya somos este ente que existe legalmente, somos la sociedad asistente de dirección, perfecto. Bueno, ahora necesitamos pues gente que, ¿no? Un consejo que lo maneje y gente que se quiera aventar el tirito del día a día. Y dentro, o sea, así como somos de clavados y de estudiados, dijimos, bueno, pues la mejor forma es ser democráticos. Entonces, se hizo ternas de presidente tantos y de vicepresidentes 3 y, ¿no? Se presentan a todos, se hicieron votaciones. Aquí nosotros 3 salimos elegidos junto con otros 5, ¿no? Que ahorita les presentaremos a nuestros compañeros que no pudieron estar. Y así empiezan a hacer este esfuerzo de ser un ente mucho más formal, mucho más fuerte de asistentes de dirección. Y sale a partir de esta necesidad de decir, bueno, nos llevará tiempo poder homologar tabuladores, nos llevará tiempo poder tener una fuerza en donde si nosotros decimos que trabajan tantas horas, así sea, llevará tiempo poner orden y hacer este ámbito de trabajo mucho más seguro, llevará tiempo, sí, sin duda, pero eso es un gran paso, porque si nos empezamos a mover como bloques y como fuerza, vas limitando las opciones, porque entonces, un poco lo que le decía Alex ayer es, nosotros, uno de nuestros pilares es, sí queremos cobrar mejor, como todos, ¿no? Así pues queremos que nos suban el sueldo, pero en vez de llegar y decir, oye, pues yo te voy a cobrar 10 pesos, ¿por qué? Pues porque soy Vivian, y porque estoy bonita, y porque así quiero, te voy a cobrar 10 pesos porque sé hacer esto. Yo te ofrezco que si tú contratas a alguien de la sociedad, tienes este respaldo, que tienen este know-how, tienen esta experiencia, tienen estos conocimientos. Entonces, sí, nuestros asistentes podrían llegar a ser más caros que otros, sin duda, pero vienen con todo este bagaje
que a lo mejor si contratas a un asistente de dirección recién salido de la carrera, que no tiene necesariamente todas las herramientas, te cobrará más barato, sí, sin duda. Pero, ¿no? Aquí es un tema, no solo es un tema de costos del asistente de dirección. Como bien dijo Telma, somos los encargados de que el día a día salga, de la seguridad, y que el día a día salga suena muy fácil, pero si no se logran hacer los planes de trabajo, si no se cuidan los recursos que se tienen, es dinero. Una mala ejecución de un llamado, una mala ejecución de un plan de trabajo cuesta muchísimo dinero. Y creo que ninguna producción está para, ay, híjole, perdón, pedí una grúa, pero ya no me dio tiempo de hacerla. Pues ni modo, la pedimos mañana. ¿Cómo que la pides mañana? ¿No? Oye, es que fíjate que pedí el Lamborghini, pero pues ya me llovió y entonces tal, y el company move, y ya no lo usé. O sea, todos los recursos que se necesitan en una producción tienen que ser usados a conciencia. Y parte de esa conciencia la lleva el asistente de dirección. Porque entonces, si algo está pasando, el asistente de dirección tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? Esto sí lo puedo dejar para después, pero le tengo que dar prioridad a la grúa, al coche, al stunt, a las cosas que son day players y que cuestan un dineral. Entonces, la idea es que haya esta, no sé si protección de alguna manera para la producción, pero que sí sepan que lo que estamos cobrando es por algo, no nada más es porque hace un día nos levantamos y lo decidimos, sino hay todo una capacitación detrás para hacerlo. Ya, y antes de pasarle la palabra a Pablo, sí quisiera presentarles a mis compañeros que no pudieron estar hoy. Él es Bernardo Jasso, nuestro presidente, y yo creo que Alexa después les hará llegar esta presentación, donde viene la semblanza de cada uno y viene el link de IMDb, que es básicamente la enumeración de nuestros proyectos, pero él es Jasso, esta soy yo, hola. Él es Alejandro Laviada, somos dos vicepresidentes, él es el otro. Male Gil, nuestra secretaria. Pablo, que es nuestro tesorero, que ahora tendrá la palabra. Perdón, puse el guardo dos veces. Ahí está Telma, nuestra vocal. Paco Yaca y Rena Merendesky. Y bueno, ahora le dejo la palabra a Pablo. Bueno, muchas gracias, Vivian, Telma. Muy ilustrativo ahorita. Después vamos a ir con las preguntas y respuestas para que las vayan ahora sí que pensando los que están asistiendo. Y pues ahora vamos a presentar justamente que también nos acompaña Pablo. Él es tesorero precisamente de este consejo y es el primer asistente de dirección con más de 20 años en el medio cinematográfico, con experiencia en largometrajes, series de televisión y publicidad. Ha estado en películas como La casa más grande del mundo, Nosotros los nobles, Bounded y series como Héroes del Norte, XY y Claramente, así como una gran cantidad de comerciales. Adelante, Pablo, y bienvenido. Muchas gracias, Alexa, y buenos días a todos. A Telma, Vivian, gracias. Se nota nuestra pasión por el cine, creo que en cada palabra que decimos, y es como, siempre, es como muy motivante escuchar otro AD hablando de cómo ser AD, de toda la historia que hemos llevado en este trajín que es formar la asistencia de dirección, la sociedad de asistentes de dirección, que ha sido toda una aventura, ¿no? Y bueno, ha sido muchas buenas historias. Hay una que a mí me da mucha risa, que yo sea Pablo Prieto Ladrón de Guevara, es mi nombre completo, y que sea yo el tesorero, pues bueno, un Pablo Ladrón de tesorero, pues está interesante ahí en la sociedad. Ya no me pueden acusar de ladrón, pues ladrón ya soy, ¿no? Bueno, todo como trajín que hemos visto de nuestra labor, digamos, como al día, de que sacar el día al día es un problema, ¿no? También, y es un reto, y es una delicia también, ¿no? Porque yo creo que ser un asistente de dirección es como ser casi Superman, ¿no? O sea, es como tener superpoderes y el radio es tu forma de conectar como una red de cosas que suceden. El decir de repente
el tener el poder de decir, prevenidos, corre cámara, ¿no? Y que esté corriendo y de repente con tu voz a través del radio decir explosión y ver un carro explotar en la escena y es como sentirse así, Dios, ¿no? Háganse un lado que ya llegó Dios, ¿no? Es una labor muy, muy divertida, muy estresante y tiene mucha responsabilidad, ¿no? Y también es una labor que es como solitaria, ¿no? O sea, era lo que decíamos, conocemos a pocos asistentes de dirección. Ahora no, a eso ya cambió, ¿no? Gracias a la Sociedad de Asistentes de Dirección. Nos vemos cada 2 semanas, platicamos de cómo nos van las cosas, qué hicimos, qué pasó, hablamos de directores, de productores. Y entonces de repente dices, ay, no estoy solo, ¿no? O sea, hay gente tan loca como yo que también está metida en este mundo y que además ha sido, y que nos damos cuenta en el día a día que nuestros horarios para podernos reunir, no, yo estoy en scouting, yo estoy en filmación, mañana tengo no sé qué, tengo junta, ha sido un problema empezarnos a reunir, pero lo hemos estado logrando y todo este como mundo se ha decantado en esto que es la Sociedad de Asistentes de Dirección y es básicamente que pudimos medio lograr, como, o bueno, está bastante bien logrado, una misión y unos objetivos, ¿no? Que esto trata de darle como sentido o más sentido a nuestra labor del día al día, ¿no? Entonces, nosotros estamos como, sí surgimos de la necesidad de tener mejores condiciones laborales, ¿no? Nuestro trabajo, más como nos apasiona tanto hacerlo, pues de repente aceptamos trabajos como mal pagados o con horarios muy extensivos de trabajo, donde a veces nosotros mismos somos los responsables de esos horarios, ¿no? Y bueno, es también como una parte importante y delicada de nuestro trabajo el saber cómo convivir con nuestros, ahora sí que con los demás miembros del crew, ¿no? El manejar a las personas es una parte bien difícil de nuestra labor, de saber cómo hacerlo con autoridad, pero con cariño también, ¿no? Porque también es fuerte nuestro trabajo y podemos ser de repente los gritones del set, ¿no? A veces nos conocen como los gritones del set. Entonces, bueno, esa es nuestra misión. La voy a leer, pero es básicamente esto que expliqué. En la Sociedad de Asistentes de Dirección buscamos la excelencia en el desempeño de nuestras labores con nuestra experiencia y la formación continua a través de la capacitación. Estamos comprometidos con las condiciones laborales dignas y equitativas, con la estandarización de honorarios y fechas de pago justas. Entonces, nuestro espíritu surge de eso, de tener una actividad laboral justa en sus horarios y en su pago también, ¿no? Y sabemos y estamos conscientes que la capacitación lo es todo para seguir, digamos, haciendo cosas que cada día, cada proyecto es diferente, no hay proyecto igual, y entonces uno tiene la suerte de trabajar con las herramientas que uno va formando en su carrera por los proyectos que uno le va tocando. Entonces, si de repente tienes un proyecto donde tienes que usar más animales o tienes unos borregos que estar paseando, entonces empiezas a tener como esas habilidades. Pero bien las puedes transmitir a alguien más o alguien más tiene ya como mucha experiencia en acción, en escenas de riesgo, entonces te la va a transmitir. Entonces, parte de nuestra misión es esto, de la capacitación, es como algo que hay que remarcar. Y ahí vienen nuestros objetivos, ¿no? Más aterrizados, que es el respaldo a los miembros a través de los beneficios laborales y colectividad, entre otros. Estamos buscando estos beneficios laborales que ya han estado dando como ciertos pequeños, aunque somos una incipiente sociedad, realmente apenas gracias y por la pandemia, gracias a la pandemia nos formamos, si no hubiéramos tenido este espacio de poder convivir y platicar, pero también por la pandemia no hemos podido formalizar muchas cosas, o sea, el tener un RFC resultó ser un dolor de cabeza, ¿no? Y el tener ahorita una cuenta de banco está en eso, ¿no? O sea, estamos así de, ya queremos que suceda todo, pero ha sido como más paso a pasito, ¿no? Entonces, pero ya tenemos beneficios como, pues de repente hay trabajo que te llega de que, pues yo no pude y mándaselo a alguien de la sociedad, entonces ya ha habido cosas como que hemos, la verdad, tenido como, y bueno, y vernos, no es lo mismo decir, es un asistente de dirección, es asistente de dirección de la sociedad, no, es una cosa muy rara, pero sí tiene sus repercusiones en el medio. Y bueno, colaboración, el siguiente objetivo, colaboración entre los diferentes departamentos, asociaciones y sociedades de la industria cinematográfica local e internacional.
esto está increíble. Nosotros ya tenemos como un convenio firmado con Canacine, ¿no? Nos empezamos a enterar de los chismes de la industria de una forma distinta, ¿no? No solo como, sino ya como partícipes de. Eso está muy bien. La verdad es que ya tenemos información de primera mano que no teníamos, ¿no? Nosotros como freelance, ¿no? Y bueno, y también cuando estábamos formando la sociedad tuvimos entrevistas con asistentes de dirección de Francia, de Canadá, entonces de Estados Unidos. En esta búsqueda como que vimos que hay como similitudes con otros países y esto nos alimenta mucho, ¿no? Un tema muy importante donde de hecho creo que empezó, no sé, pero parte importante de este chat y donde inició todo fue en la seguridad en el entorno laboral, debido a que hubo ahí como algunas tragedias que lamentar, ¿no? Creo que por ahí hubo noticias, pues somos parte integral o somos copartícipes en la responsabilidad de la seguridad del set, ¿no? Entonces, un asistente de dirección tiene que saber perfectamente qué se puede hacer y qué no hacer, entrarle, no entrarle y parar al director o productor en algún momento de escenas de alto riesgo donde no se estén haciendo en el contexto en el que se deben hacer las escenas de seguridad, ¿no? Y eso, pues, es parte de nuestra capacitación necesaria porque muchas de esas cosas que no sabes hacer porque nunca te había tocado un proyecto así, pues puede costar la vida de alguien, ¿no? Entonces sí, no es de jugar. De repente sí hay que tener esta capacitación en seguridad, básicamente. Y es de las primeras cosas que estamos poniendo en ahora sí que en nuestro programa de formación de ADs es la seguridad. Bueno, buscar beneficios laborales, eso, bolsa de trabajo, seguro médico, cursos especializados, entre otros, eso está avanzando muy bien. Y bueno, intercambio de conocimiento e información para mejorar la labor del AD como parte fundamental de un set de filmación. Es un poco repetitivo, pero esto de la unión hace la fuerza nos ha hecho, la verdad, ser más orgullosos de nuestra labor y no tratar de más bien meternos a un grupo no sé, de terapia grupal para ya no ser un AD y ser una persona valiosa para la sociedad. De repente yo pensé que esa era la solución de ser AD, ¿no? O sea, como algún día superarlo, ¿no? Y entonces poder ser alguien más. Ahora soy orgulloso de ser asistente de dirección. La verdad es que hay gente muy valiosa. Es un trabajo difícil. Es una actividad que requiere muchas habilidades, pero es fabuloso. Y esta parte de intercambio de conocimientos e información, obviamente es por lo que nos estamos acercando. Bueno, hubo ahí una cercanía que Vivian nos comentó con este tipo de pláticas, ¿no? Donde buscamos hacer conexiones, no solo con los que somos todos de la Ciudad de México, creo por ahí hay unos de otros lugares, son los menos, pero también vienen de la Ciudad de México. Y lo importante es como que crecer esta sociedad a todo el país, al resto o sea, que haya asistentes de dirección en todos lados con la misma capacidad y seguridad de hacer las cosas que los hay en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eso es por lo que estamos haciendo este tipo de actividades y de juntas virtuales. Y pues sería todo. Gracias. Pues muchísimas gracias. Pues muy interesante. Pablo, Vivian y Telma tocaron temas vitales y para mí, yo como productora, pues para mí el puesto de ustedes es clave, ¿no? Y en la seguridad, ¿no? De lo que también comentábamos. Y pues bueno, no sé si tengan algún comentario de los asistentes. Ahora sí que aprovéchense, pregunten, y por supuesto que pues es una gran oportunidad y de antemano también los felicitamos por esta apertura de la asociación. Yo creo que tarde o temprano lo hubieran abierto, pero sí las áreas de oportunidad positivas que dejó el COVID, la pandemia, más bien el aislamiento, pues fue esto, ¿no? Ya reunirnos y como les dije, pues ya van, y así como lo mencionó Vivian, van muchas áreas en las que justamente pues se están uniendo, ¿no? Entonces ya también los invitaremos y queremos invitar pues a los asistentes y a ustedes también como sociedad a sumarse al Directorio Nacional del Medio Audiovisual y Cinematográfico, que se pueden ahora sí que inscribir, es gratuito, como sociedad, pero también independiente, o sea,
como profesionales individuales, ¿no? Con esta página lo que queremos hacer es crearla por estados, entonces, pues qué mejor que aunque estén laborando desde la Ciudad de México, pues prácticamente pues lo puedan registrarse por estados, ¿no? Entonces, la parte de la descentralización, como les comentaba, es muy importante. Entonces, bueno, no sé si gusten hacer algún comentario los presentes. Nadie, Víctor Sotomayor, por ahí, nadie tiene dudas. Bueno, buenos días a todos. Felicidades por la ponencia y qué padre que tengan ese entusiasmo de formar su sociedad y colaborar de la mejor manera para el bien del gremio y de su sector. Sí tengo algunas dudas, en realidad más por conocer que las dudas en cuanto a las buenas intenciones y profesionalización. Cuando ustedes se asocian y que están desarrollando las producciones, algunos de ustedes migran a otros puestos porque a veces hay trabajo de una u otra cosa, ¿no? Y entonces aquí estos roles pueden cambiar. Esta duda me nace para ver qué pasa con la sociedad. ¿Se mantiene los que son? Y cuando pasan estos roles o incluso evolucionan profesionalmente y ahora son directores y ya no asistentes de director u otros roles, ¿qué pasa con la sociedad? ¿No? Esta es una duda que me salta en términos prácticos de qué pasa, ¿no? La otra, de una vez la suelto a la mesa, es si están conscientes que tanto Comefin como todos los comisionados o las oficinas de representación, estos tiempos, por aquello de los costos que dicen que cuidan mucho los costos por los tiempos que debe de llevar la producción, pues cuando tratan con los diferentes procesos administrativos de N instancia gubernamental, unos federales, otros estatales, otros municipales, pues cómo enfrentarlo de la mejor manera, porque no se homologan los tiempos y son muy dilatados a veces o negligentes. No pongo nombre y apellido, pero pasa y sabemos. Esto es lo que quería yo comentarles. Gracias, Víctor. No sé quién quiera responder, Vivian, Telma, Pablo. Voy. Mira, en cuestión de las migraciones, pues sucede, ¿no? Y la idea es, los socios pueden ser, o sea, los directores normalmente, los asistentes de dirección que migran a ser directores, buscan ya estar dentro de la, ¿cómo se llama? Tenemos la sociedad, hay una sociedad de directores, ¿no? Sí. Sí. Sí, ¿no? Sí. Y claro, migrarán sí, lleva muchos hacia, sí, ¿no? O sea, en el Inter, digamos que ahorita sí tenemos varios asistentes que están empezando a hacer sus pininos como directores, que son parte de la sociedad y son bienvenidos. Eventualmente ellos supongo que saldrán, ¿no? Y migrarán y cuando puedan ser reconocidos por la sociedad de directores saldrán. Y como bien dices, es un puesto que hay unos que nos quedaremos como asistentes de dirección, ¿no? Porque buscamos esa especialización, pero así como hay asistentes que migran hacia directores, hay nuevos asistentes de dirección que entrarán. Entonces creo que va a ser una sociedad cambiante, ¿no? Porque así como se van algunos, pues entrarán otros, pero efectivamente sí hay asistentes de dirección que al tener más trabajo de directores, pues migrarán, ¿no? Hacia donde les corresponde, ¿no? Que sería como el núcleo de directores. Sí, Telms. O sea, creo que es importante aquí, digamos, aclarar en términos prácticos dos cosas. La afiliación a nuestra sociedad es una cosa que se va a ir renovando. O sea, nosotros de entrada vamos a tener una convocatoria anual para ingreso de nuevos socios. Esto evidentemente porque queremos extendernos y queremos que la capacitación se vuelva lo más extendida posible. Entonces, esto es algo que tiene que suceder cada año.
de ahí habrá el socio que diga, yo ya no quiero más asistir a dirección, ahora voy a irme hacia, hay muchos que de hecho se van o hacia ser directores o incluso hacia ser productores, que de hecho es algo que para nosotros es algo que está totalmente de la mano y de hecho es el paso curiosamente más natural, el que un asistente de dirección se vuelva productor porque todo el tiempo estás de hecho microproduciendo. Entonces, en este punto creo que cualquiera puede decidir ya no renovar su afiliación en nuestra sociedad y simplemente haber hecho un pase por nosotros. Y por otro lado, en nuestro, o sea, y eso es algo que vamos a hacer conforme pase el tiempo, es que nosotros también queremos y nos interesa tener miembros o socios honorarios que básicamente son todas estas personas que pasaron por este puesto de una manera muy integral y muy, ¿no? Con mucha remembranza en la industria audiovisual y que a lo mejor ya activamente no sean asistentes de dirección, pero queremos que de alguna manera su conocimiento nos siga permeando y siga siendo parte de nuestro, ¿no? De nuestro grupo. Entonces, eso por un lado creo que pues naturalmente todos queremos evolucionar hacia algún lugar, algunos simplemente a quedarnos en este puesto o migrar, pero eso no afecta realmente a la agrupación, al contrario, creo que cada vez vamos a crecer más y a enriquecernos más. ¿Quieres hablar sobre la otra pregunta, Viv? Vas. O sea, hablando de entrar en presupuestos y de que justamente de tiempos y de que evidentemente los tiempos de cada lugar y de cada espacio o comisión o estado, etcétera, no son necesariamente los que nosotros necesitamos y eso nos pasa de hecho todo el tiempo. La gran realidad es que nosotros no somos directamente los que dileamos o los que lidiamos con esta situación. O sea, en este sentido sí es el productor el que encuentra las mejores condiciones para que nosotros podamos entrar en los tiempos requeridos. O sea, digamos, nosotros manejamos los tiempos del día a día y con las condiciones que nos da producción y el productor, nosotros tratamos de hacer lo necesario para que funcione, pero si definitivamente irnos a Jalisco en el mes de junio es imposible porque etcétera, tienen que, o sea, eso es algo que sale completamente de nuestras manos y tenemos que reajustarnos a lo que producción o el productor decida que es lo mejor para ese proyecto. Entonces, digamos, nosotros manipulamos los tiempos del día a día, pero no los que llevan como pues eso, al término de, o sea, a la resolución final de dónde o cómo se tiene que hacer algo. O sea, nosotros simplemente usamos las herramientas que nos da la producción y a partir de ahí vemos que si ya hay condiciones, pueda llegar a su fin. Entonces, espero haber contestado esa pregunta. Sí, cómo no, muchas gracias. Gracias, Telma, Viviani. Víctor, adelante, Diana. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Diana Trejo, yo me estoy conectando desde Tijuana. Felicidades. Me da gusto que se hayan reunido porque acá vemos muy pocos ADs. De hecho, no conozco conozco a uno solamente. Entonces está cool como saber que existen otras personas igual de locas. Y yo tengo dos preguntas. Una es, dijeron sobre los estados, entonces me gustaría saber cuándo será la convocatoria y cuáles van a ser los requisitos, etcétera, como a grandes rasgos. Y otra pregunta es, aquí en la frontera de repente nos caen muchas producciones que vienen con el esquema americano, ¿no? Que traen, por ejemplo, actores SAG y todas estas cosas. ¿Esto estará incluido dentro de no requisitos, sino a lo mejor algún branch o habrá ADs especializados en este tipo de procesos que no son, desconozco realmente mucho los procesos 100% mexicanos porque yo me formé en Estados Unidos, entonces muchas de las producciones que he tenido aquí son producciones que vienen del extranjero, he estado con otras aquí y entonces lo que yo hago es pues traerme eso para acá, ¿no? Entonces esta es una duda un poquito más
como específicamente de la región, pero me gustaría saber cómo se va a manejar o si habían pensado en esta situación. Gracias. Si quieres me voy con admisiones y te sigues con capacitación. Sí, básicamente te puedo decir, o sea, de entrada nuestra siguiente convocatoria la estamos planeando junio, julio. Estamos justamente organizándonos para el segundo semestre de este año llevar a cabo esta convocatoria. Entonces, en cuanto suceda, lo vamos a lanzar evidentemente vamos a compartir la convocatoria por aquí, por la Canacine y por todo lugar que sea necesario. Básicamente los requisitos, digo, creo que lo más saludable les podemos poner ahorita en el mail en el chat para que podamos hacer como un contacto directo, pero básicamente estamos hablando de sí una cuota fija, porque al final, como toda sociedad constituida legalmente requiere, ¿no? Tenemos como gastos fijos y tenemos muchísimos proyectos a los que básicamente requieren flujo. Entonces sí hay una cuota fija anual. La verdad es que los requisitos de momento van, te los digo por encima, mayoría de edad, ¿no? Arriba de 18 años, llenar una solicitud, una identificación oficial, estar dados de alta ante el SAT, tener RFC, tener ¿no? Una constancia de situación, que esto no es básicamente que esté positivo, negativo, ni nada de esto, simplemente que esté activo ante el SAT. Comprobar una experiencia, y ahorita solo voy a subrayar esto, o sea, al por qué. Sí tener una experiencia de mínimo 2 años laborales, un currículum y pedimos un par de cartas de recomendación. O sea, la experiencia básicamente es porque justo si estamos abogando por un estándar de calidad de socios, pues sí necesitamos que ya, o sea, sí estamos requiriendo que tengan cierta experiencia. Entonces, para todo ¿no? Para todas las personas o todos los asistentes de dirección que no puedan de momento comprobar tiempo de experiencia, porque ya sea que es tiempo o número de llamados, que es más o menos como lo contabiliza también, ¿no? Como lo contabilizan en el SAG o en el DGA. Básicamente, de ahí o sea, digamos que la otra vertiente es, si no tienes la experiencia para activamente ser un socio, entonces está todo este lado de capacitación. O sea, es decir, si este año todavía no lo cumples, si todavía no llenas los requisitos para entrar, probablemente durante este año, a lo mejor en un programa trainee, todavía estamos trabajando en ello, tener tales cursos sí, pues básicamente cumplir con ciertos cursos, talleres para el siguiente año, entonces poderte afiliar, ¿no? Entonces aquí hablando de capacitación, si quieres puedes ahondar un poquito más tú, Viv. Sí, que parte de lo que les comentaba al principio de decir, bueno, nuestros socios tienen estos conocimientos, creamos o queremos crear, estamos en proceso de todo un comité de capacitación en donde los socios y no socios, puedan tomar cursos, ¿no? Desde Movie Magic, Safety Bulletins y tal. Y uno de esos rubros también es el manejo de SAG, justamente, porque creo que es un puño de asistentes de dirección que tienen la oportunidad, por lo menos aquí en la Ciudad de México y en la República, fuera de, obviamente, el norte, son pocos los que tienen la oportunidad de trabajar con producciones americanas, que traen este formato muy particular. Entonces, si bien los hay, la idea justo es compartir, ¿no? Y a lo mejor habrá asistentes de dirección que tomen el curso SAG por saber, por si alguna vez cae, y hay otros que lo tomarán porque es parte de su día a día. Entonces, nuestro comité de capacitación busca dar las herramientas a los asistentes de dirección para que seamos los asistentes de dirección con mejor formación, con mayores herramientas. Insisto, hay muchos compañeros, por ejemplo, que se han dedicado a ser comerciales, en donde tal vez el Movie Magic no es la herramienta por elección. Pero si hubiera un curso que se les da y que es mucho más accesible, lo tomarían
para poder tener esa herramienta, es decir, sé manejar el Movie Magic y ahora puedo incursionar o puedo migrar hacia el lado de series y películas. Incluso también la gente de series y películas puede migrar hacia la publicidad y les faltan algunas herramientas. Entonces, la idea es que estos cursos, algunos serán presenciales, otros serán en línea, y incluso pueden haber unos que son grabados, o sea, que se tomaron y se dieron tal o cual día, ¿no? Pero no se pudieron tomar porque también creo que la agenda de todos es un poco impredecible. Entonces, a lo mejor yo quería tomar el curso de SAG y fue el miércoles y me tocó un llamado. Igual se puede tomar en línea. Y esa es la idea. La idea es de que haya todos estos cursos que son herramientas para nosotros, accesibles para socios y para no socios. Gracias. No, pues excelente. Sí, pues es algo que hemos platicado, que la capacitación es muy importante precisamente para esta descentralización. Y efectivamente, pues el tipo de producciones que llegan en el norte, como sabemos, pues sí están más próximos a Estados Unidos, y también es muy interesante que ustedes tengan también este tipo de colegas, ¿no? En su sociedad, porque es una retroalimentación muy interesante toda esta información. No sé si alguien quiera hacer otro comentario, y si no, pues yo voy a hacer también algunas preguntas. Con respecto a, por ejemplo, hay esos cursos de Movie Magic y demás, pero lo que es ya la experiencia, empezar a tomar experiencia en campo, ¿cómo ustedes lo sugieren? Porque es muy diferente, pues obviamente tomar un taller en línea a estar de manera presente, ¿no? Entonces, era lo que le decía a Vivian ayer, tal vez tener trainees, ¿no? Que puedan, pues, no tener una responsabilidad amplia, pero de alguna manera volverse un second del second, ¿no? Para, pues, que empiecen a ver el dinamismo de una producción, porque a final de cuentas, ustedes junto con producción llevan el ritmo, ¿no? Aquí es importante que sepan que los planes de trabajo, el ideal es que se termine el día en el tiempo que está planeado, porque si no, pues hay pérdida, empieza a haber pérdida de dinero, ¿no? Por eso dicen time is money. Entonces, bueno, pues con respecto a eso del trainee. Y también otra cuestión. Nosotros, pues como Comefin, pues bienvenidos, les volvemos a decir bienvenidos. No es la última vez que los vamos a invitar más adelante. Y también preguntarles, ¿es cinematográfico? Es decir, nada más abarcan cine o el audiovisual, porque el audiovisual implica obviamente publicidad, series de televisión, porque también las personas que trabajan en las televisoras, si se pueden integrar también con ustedes, ¿no? Porque es, por ejemplo, en las televisoras, se los digo por experiencia, hay el asistente de dirección y aparte está el planeador, ¿no? Y el floor Y está manager. un floor manager. Entonces, Sí. allí es otra combinación, ¿no? Son diferentes tipos de trabajo, de formas de trabajo. Entonces, aquí ha surgido un fenómeno en que pues la fusión del cine y la televisión se está dando, que eso también ha sido increíble porque antes estaba como muy separado, y ahora esa fusión, porque al final de cuentas la serie de televisión, como el nombre lo dice, es televisión, independientemente de que vaya a plataformas, obviamente ha adoptado formas y procesos e imagen de cine, pero pues a final de cuentas la estructura más que nada en producción y en presupuestos pues va más de la mano de la televisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa pregunta en caso de la gente que hace en televisoras. A ver, si quieres, puedo, o sea, empiezo con lo del trainee. La realidad es que hemos estado platicando y eso es algo que nos parece súper interesante porque al final, creo que no solo los asistentes de dirección, o sea, al final es
este oficio o estos oficios hay que hacerlos para aprenderlos. O sea, creo que todos nosotros, o sea, de entrada creo que todos los asistentes de dirección y probablemente todos los que han trabajado en un set saben que hasta que no tocas un set y hasta que no empiezas a hacerlo, o sea, hay cosas que son, o sea, simplemente el dónde pararte en un set y en qué momento entrar y en qué momento preguntar, o sea, hay cosas que solo aprendes haciendo. Y más por lo que comentaba en un inicio, que no, ningún proyecto es igual al otro. Entonces hay una sensibilidad a la que o sea, que te tiene que pasar solamente haciendo esa experiencia. Justo hablábamos hace muy poquito, y eso es uno de los programas que tenemos, o sea, que estamos tratando de desarrollar. De entrada estamos tratando de generar, de hecho, un link de servicio social y de prácticas profesionales. Estamos viéndolo, ya estamos en pláticas con una universidad, nos encantaría, porque además justo es muy difícil porque los asistentes de dirección, como muchos de los puestos, surgen un poco por accidente, porque normalmente los directores, o sea, las escuelas de cine forman directores, productores y fotógrafos, y todos los demás un poco nos hacemos porque conocemos el puesto, porque en las prácticas interdisciplinarias lo hicieron y resulta que fueron buenos, porque yo he conocido a muchos, de hecho, dando las asesorías en el CCC, muchos asistentes de dirección, pues al final son directores, pero se hicieron asistentes de dirección porque se dieron cuenta que eran buenos haciéndolo. Pero nadie quiere de entrada ser asistente de dirección en las escuelas de cine, todos están ahí estudiando para ser directores. Entonces, y de ahí, pues sabemos muchos que llegamos de otras maneras, ¿no? De la licenciatura de comunicación, de publicidad, etcétera, ¿no? O sea, que sabes que quieres hacer cine, pero no tienes tan claro qué quieres ser. Casi siempre en comunicación quieres ser productor, ¿no? Pero no lo tienes tan claro, entonces hasta que empiezas a hacerlo, ¿sabes? Nos encantaría abrir este programa y justo empezar, o sea, tener como esta cosa en donde a lo mejor no nada más por medio de escuelas, porque el servicio social y las prácticas profesionales son una cosa muy, muy específica y de rigor y que requiere horas y que sí hay que hacer reportes y que, ¿no? O sea, es una cosa mucho más oficial, pero sin duda también, digamos, de una manera no tan oficial y no por medio de licenciatura, sino personas que quieran aprender el oficio y que quieran pegarse a los asistentes de dirección que actualmente son socios, estaría padrísimo. Solo no lo hemos terminado de delinear, pero sí está en nuestros planes, sí es algo que nos parece padrísimo empezar a formar nuevos asistentes de dirección que al final van a ser la siguiente generación y que tengan, ¿no? Pero pues que sea pegado a nosotros, que siempre queremos manos y a veces no hay tantas manos, ¿no? Tantos directores que quieran venir a hacer talacha. Entonces, bueno, pues sí está en nuestros planes, todavía no sucede, pero pronto, próximamente. Perfecto. De lo que dices, sí, o sea, a lo mejor creo que no fuimos claros, pero sí, sin duda, hablamos de la industria audiovisual. Nuestros socios son gente que hace publicidad, gente que hace cine, gente que hace series, que hace televisión, o sea, todo tipo de asistente de dirección, porque, somos todos asistentes de dirección, aunque hagamos formatos diferentes, la lucha, digamos, el tejimaneje del día a día es muy similar y que también eso nos enriquece, ¿no? Y creo que es algo también importante de decir que si bien ahorita nuestros socios en su mayoría son residentes de la Ciudad de México, o sea, por supuesto que la idea es incluir asistentes de dirección de la República, porque así también nuestra red de asistentes es mucho mayor. Buscamos, igual que lo que mencionabas, la descentralización, porque creemos que es importante que se empiece a generar trabajo en otras partes, porque como lo dijo Telma al principio, hay estados riquísimos para filmar, riquísimos, y que se podrán filmar series completas y temporadas completas, y qué mejor que los que viven ahí lo trabajen. Entonces, como dijo Telma también, cuando lancemos nuestra convocatoria de admisiones, sin duda quisiéramos hacérsela llegar, ¿no? a los estados y empezar a generar estos vínculos con asistentes de dirección y capacitarlos y todo.
Claro, con muchísimo gusto nosotros también podemos compartir esa convocatoria a las 31 oficinas y comisiones de filmaciones que hay en nuestro país. Y por supuesto, pues también al chat que tenemos con varios estados que seguimos sumando, precisamente pues para invitarlos a este tipo de eventos. Y pues entonces, si hay, por ejemplo, alguna comisión que esté interesada, la comunidad audiovisual de algún estado o alguna escuela, puede escribirles a ustedes para también pues hacer como esa propuesta. Entonces, Sí, claro. puede ser al correo de consejo directivo @adsmex.org, ¿cierto? Cierto. Y también te voy a poner aquí nuestra página de internet, que es igual adsmx.org, que también es nuestra página. Ok, excelente. Pues les agradezco muchísimo su participación. Como les dije, no será la primera. Van a ser algunas más, muchas más. Y pues ahora sí que seguir uniendo a esta comunidad audiovisual de México, que es increíble, tiene mucha experiencia, se van sumando nuevas generaciones y eso la verdad pues alimenta de manera muy positiva para tener grandes producciones en México. Pues muchas gracias, Vivian, Telma, también Pablo y Bernardo, que pues estuve en mucho contacto con él y pues ya nos veremos más adelante. Les agradecemos mucho a todos su presencia y esperen la siguiente NetWeb que yo le nombro precisamente para continuar con esta networking y webinar. Muchísimas gracias a nombre de la Comisión Mexicana de Filmaciones. Muchas gracias.